Hola a todos, bienvenidos a una nueva videoclase en enfoques clínicos, enfoques prácticos en medicina interna. El día de hoy vamos a ver enfoque del paciente con poliartritis. Aunque ustedes no lo crean, es un enfoque que tienen que hacer muy juiciosamente para poder llegar a un diagnóstico, y posiblemente les va a tocar muchos casos con este tema, con esta dolencia, por lo que es muy importante hacer un enfoque muy cuidadoso para llegar al diagnóstico de su paciente. Entonces, comencemos. Vamos, como ustedes saben, yo intento hacer que las charlas que damos sean totalmente prácticas y ustedes puedan aplicar todo el conocimiento de lo que vemos aquí al día a día de sus pacientes. Por lo que entonces lo que hice fue llevar un enfoque por pasos, un enfoque demasiado sencillo para que ustedes lo puedan aplicar de una forma muy sencilla, como lo digo precisamente. Entonces, el paso número 1 es saber si mi paciente tiene un dolor efectivamente de la articulación o si el paciente tiene un dolor no articular. El paso número 2 va a ser si la característica del dolor es un dolor inflamatorio o si es un dolor mecánico, porque las causas son muy diferentes. El paso número 3 es saber cuál es la clasificación del dolor de mi paciente, y finalmente vamos a llegar a una posibilidad diagnóstica, que sería el paso número 4. Para el paso número 1, saber si es articular versus no articular. Aquí ponemos como ejemplo la articulación de la rodilla, en la que dolor articular provendría de una lesión o de alguna dolencia de la cápsula, de los ligamentos intraarticulares, de la sinovia, del cartílago, del hueso periarticular o de los meniscos. Y no articular, pues sería de los músculos, de los tendones, de los ligamentos extraarticulares, de las bursas, de la fascia, de los nervios o de los huesos. Un tip de ayuda importante: vamos a ver a lo largo de esta charla varios tips de ayuda que nos van a servir a enfocar mejor a estos pacientes. ¿Cómo diferencio yo un dolor articular versus un dolor no articular? La característica del dolor articular es que en general es un dolor profundo, un dolor que es pobremente localizado. Generalmente duele con los movimientos activos y pasivos de la articulación, y durante el examen físico puedo tener presencia de crepitación, de bloqueo, de inestabilidad o de deformidad de la articulación. Por el contrario, el dolor no articular es un dolor que es bien localizado. Incluso el paciente se puede señalar con un dedo en donde le duele. El dolor generalmente solo se compromete cuando hay movimientos activos articulares, es decir, el paciente mueve la articulación y ahí le duele, pero cuando el médico lo evalúa y le mueve la articulación, ahí no le duele, ahí le deja de doler. Y el tercer punto es que en general esos pacientes pueden tener irradiaciones inusuales o dolores difusos. Ejemplo, me duele toda la pierna, me duele todo el brazo, me duele toda la mano. Entonces aquí, cuando no es digamos, cuando es un dolor muy atípico, puede ser un dolor no articular en el músculo, por ejemplo. El paso número 2 es saber si el dolor es inflamatorio o si el dolor es mecánico, porque como dije previamente, las causas son distintas. Las características del dolor inflamatorio es que predomina en reposo, mejora con la actividad física, está asociado generalmente con signos inflamatorios como edema, como aumento de la temperatura y en algunos casos con eritema. Generalmente tiene una rigidez matutina mayor a 30 minutos, tiene una elevación de reactantes de fase aguda y generalmente, si hacemos una artrocentesis, encontraremos un recuento de leucocitos en el líquido sinovial mayor a 2000 células por microlitro. Por el contrario, el dolor mecánico es un dolor que predomina durante la actividad física, que mejora con el reposo, es decir, el paciente amanece bien y a lo largo del día va empeorando, que no tiene signos inflamatorios locales, que no tiene rigidez matinal, o si la tiene es menor a 30 minutos, que se llama gelificación o gelación. Generalmente estos pacientes tienen reactantes de fase aguda que están normales, y si hacen, por algún motivo hicimos una artrocentesis, encontraremos un recuento de leucocitos en el líquido sinovial menor de 2000 células por microlitro. El paso número 3 es la clasificación. Y entonces aquí vamos a ver varios escenarios.
El primero, y tal vez uno de los más importantes, es saber cuántas articulaciones tengo comprometidas. Puedo ser monoarticular, como su palabra lo dice, pues es el compromiso de una sola articulación. Puede ser oligoarticular, entre 2 a 4 articulaciones, y puede ser poliarticular, mayor o igual a 5 articulaciones. Como lo que a mí me importa, y como digamos esta charla está enfocada en el enfoque de la poliartritis, vamos a evaluar principalmente la oligoartritis y la poliartritis, que se evalúan de una forma muy similar. Otro escenario de la clasificación importante es que yo a estos pacientes debo conocer cuál es la duración de los síntomas, si es simétrico o asimétrico, y cuál es la evolución de los síntomas. Ya lo vamos a ver. Con la duración, entonces hablamos de artritis o dolor agudo cuando es menor a 6 semanas, crónico cuando es mayor de 6 semanas. Hay algunas otras clasificaciones que hablan de menor de 6 semanas como agudo, entre 6 a 12 semanas subagudo y crónico mayor de 6 semanas, pero para que no se confundan, y esta es mucho más práctica, vamos a hablar de agudo menor de 6 semanas y crónico mayor de 6 semanas. Y en el enfoque de la poliartritis es importante, aquí un tip importante de ayuda, porque cuando hablamos de poliartritis aguda, es decir, menos de 6 semanas, muchas de las etiologías importantes van a ser artritis virales, mientras que cuando cogemos o cuando tenemos un paciente con dolor crónico mayor a 6 semanas, ya se va a ver representado por otras artritis crónicas en la que predomina la artritis reumatoide. En cuanto a la simetría, entonces vamos a tener un paciente y lo vamos a dividir por la mitad. Y simetría corresponde a que le duele la misma articulación de un hemicuerpo que del otro hemicuerpo. Si le duele el hombro, le va a doler el hombro contralateral. Si le duele el codo, le va a doler el codo contralateral. Si le duele la muñeca, le va a doler la muñeca contralateral. Y ese es un compromiso simétrico. Típicamente la artritis reumatoide es la que compromete de forma simétrica, pero luego veremos las características de estas enfermedades. Y el asimétrico es, como su palabra lo dice, que compromete articulaciones de forma asimétrica. Ejemplo, si aquí compromete el codo, el otro lado no lo compromete. Si aquí compromete estas articulaciones, acá no. Si aquí la rodilla está comprometida, la otra no. Eso es asimétrico, y muchas otras enfermedades diferentes a la artritis reumatoide puede tener este compromiso asimétrico. En cuanto a la evolución, es importante destacar estos 3 posibles compromisos. El primero es un compromiso sumatorio o aditivo, en el cual se afectan nuevas articulaciones sin resolución de los síntomas en las inicialmente comprometidas. Ejemplo, me inició un dolor en la muñeca derecha, posteriormente a los 2 meses me empieza un compromiso en la muñeca izquierda, pero todavía está inflamada y dolorosa la muñeca derecha. Ese es un compromiso sumatorio típico de las enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, como el lupus o como incluso las espondiloartritis. Migratorio es cuando se produce una inflamación de una o varias articulaciones que se resuelven antes de comprometer nuevos sitios. Típico de la evolución migratoria, por ejemplo, es la artritis gonocócica, la fiebre reumática, la enfermedad de Whipple. E intermitente es cuando hay ataques de artritis aguda que se resuelven completamente y que recurren generalmente en la misma articulación. Típico de ello, por ejemplo, es la podagra en la artritis por gota o en la enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico. Entonces, en los enfoques por pasos ya tenemos el paso número 1, saber si el dolor que aqueja a mi paciente es articular versus no articular. El paso 2, saber si las causas, si el tipo de dolor es inflamatorio versus mecánico. Y el paso número 3, la clasificación y las distintas clasificaciones que son importantes para el enfoque clínico de mi paciente. El paso número 4 es la posibilidad diagnóstica. Entonces vamos a empezar. Y aquí vamos a ir organizando con lo que hemos visto un algoritmo diagnóstico. Entonces iniciemos con lo que ya vimos. A mi paciente le duele la articulación, entonces vamos a ver el primer paso. Y recuerdan cuál era el primer paso, saber si mi paciente tiene dolor articular o tiene dolor no articular.
Digamos, ya vimos cómo se diferencian estos dos, pero quizás el más importante, si recordemos esto, si le duele con los movimientos activos y pasivos, es un dolor articular, y si solo le duele con los movimientos activos más no con los pasivos, puede ser un dolor no articular. Como no es el enfoque diagnóstico importante y que más nos interesa a nosotros los internistas, pues vamos a dejar de lado el dolor no articular, que puede ser más del ortopedista, más del fisiatra. Y pasamos entonces, ya mi paciente confirmamos que tiene un dolor articular, entonces vamos a pasar al paso número 2, que recuerden es si tiene un dolor mecánico o si tiene un dolor inflamatorio. Recordemos, el dolor mecánico es aquel que mejora en el reposo, que empeora con la actividad, que generalmente no tiene una rigidez matinal, y si la tiene, generalmente es menor a 30 minutos. Y el inflamatorio tiene un dolor que se empeora en el reposo, que mejora con el ejercicio y que generalmente tiene una rigidez matinal de más de 30 minutos. Entonces, como tampoco el objetivo nuestro es evaluar los dolores tipo mecánico, que típicamente los evalúa, por ejemplo, el ortopedista, entonces vamos a pasar. Confirmamos el primero, que es mi paciente tiene efectivamente un dolor articular. El paso número 2, mi paciente efectivamente tiene un dolor tipo inflamatorio. Y entonces empezamos con el paso número 3, que el paso número 3 es todo esto, que es la clasificación. Entonces recuerden, el dolor es agudo, le inició hace menos de 6 semanas, o el dolor es crónico, le inició hace más de 6 semanas. Y este a su vez puede ser monoarticular, oligo o poliarticular. Si es monoarticular, pues básicamente este no va a hacer la charla, porque para eso necesitaríamos otra hora, otro espacio para que discutamos cómo se evalúa o cómo se enfoca el paciente con monoartritis aguda y o con monoartritis crónica. Entonces el objetivo básicamente es evaluar a mi paciente con oligo o poliartritis. Entonces recordemos, paso número 1, saber si le duele la articulación o si no le duele la articulación. Si confirmamos que efectivamente le duele la articulación, pasamos al paso número 2, el cual debemos diferenciar o clasificar si es un dolor tipo inflamatorio o mecánico. Si efectivamente es un dolor tipo inflamatorio, entonces vamos a ver si inició hace menos de 6 semanas o hace más de 6 semanas, si es agudo o si es crónico, y posteriormente sabemos si es monoarticular o si es poliarticular. Y enfocándonos entonces en lo que nos atañe, que es el enfoque del paciente con poliartritis o oligoartritis, pues vamos a definir también el resto de las clasificaciones. Una de ellas es si es simétrico o asimétrico, porque ya vimos que esto nos orienta hacia una u otra etiología. Y la evolución, en lo cual dijimos puede ser sumatorio, puede ser migratorio o puede ser intermitente. Y esto nos va orientando hacia una etiología en específico. Entonces en el paso número 4, lo más importante inicialmente es seguir el paso número 1, el paso número 2 y el paso número 3. Esto lo tenemos ya check. Adicionalmente a eso, vamos a tener que evaluar otras características que me permiten o me permitirán a mí llegar a un diagnóstico correcto. Entre ellas, cuáles articulaciones están afectadas, cuáles manifestaciones extraarticulares tiene, cómo es el examen físico de la articulación de mi paciente, qué factores de riesgo tiene y qué estudios diagnósticos le haré o qué le han hecho y cómo los puedo interpretar. En cuanto a las articulaciones afectadas, entonces incluso en la misma región puedo yo tener una distribución diferente, y dependiendo de dónde o qué articulación se afecte, pues yo puedo orientarme hacia una etiología. Por ejemplo, si se afectan las interfalángicas distales, me orienta que puede ser una osteoartritis, es decir, artrosis, una artritis psoriásica o una artritis reactiva. Si compromete las interfalángicas proximales, puede ser una osteoartrosis también, un lupus, una artritis reumatoide, una artritis psoriásica. Si compromete las metacarpofalángicas, muy importante, la artritis reumatoide, la pseudogota o la hemocromatosis. Si compromete la muñeca, la artritis reumatoide, la pseudogota, la artritis gonocócica, la artritis juvenil, el síndrome del túnel del carpo, ejemplo. Si compromete la primera metacarpofalángica,
entonces pensar en una risartrosis, entonces aquí definitivamente artrosis. Y adicionalmente podemos ver también cómo es las características del compromiso. Si es un compromiso simétrico de pequeñas y medianas articulaciones, por ejemplo, que me orientan mucho hacia una artritis reumatoide, si es principalmente de medianas e incluso grandes articulaciones que orientan a una etiología distinta, o si el compromiso es principalmente un compromiso axial acompañado de una oligoartritis periférica, generalmente asimétrica, típica de las espondiloartritis. Entonces miren que todo esto me permite a mí llenarme de datos para poder llegar a una etiología específica. Aquí un tip de ayuda muy importante. La artritis reumatoide no compromete las interfalángicas distales. Si yo veo un paciente que se queja principalmente de dolor e inflamación de las interfalángicas distales, ese paciente no tiene una artritis reumatoide, o tiene una artritis reumatoide, pero adicionalmente tiene otra causa que le está produciendo ese dolor en las interfalángicas distales, principalmente por ejemplo la artrosis. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, esto es muy importante porque también me va a orientar a un diagnóstico. Por ejemplo, si tiene manifestaciones cutáneas como estas que orientan mucho a un lupus, si tiene un eritema malar como esto también me orienta a un lupus, si tiene úlceras orales no dolorosas orientan a un lupus, dolorosas orientan a enfermedad inflamatoria intestinal, si tienen nódulos reumatoideos pueden orientar obviamente a una artritis reumatoide, si tienen lesiones como púrpura palpable pueden orientar a una vasculitis, si tiene estos hallazgos de una queratopatía blenorrágica, me orientan a una artritis reactiva, si tiene hallazgos cutáneos de psoriasis en el cuero cabelludo pues o en general me orientan a una artritis psoriásica, si tiene PITS me orientan a una artritis psoriásica nuevamente. Compromiso ocular, ¿cierto? Si tiene una uveitis, me puede orientar también a una espondiloartritis, si tiene piescleritis, a una artritis reumatoide, si tiene compromiso pulmonar, por ejemplo una hemorragia alveolar, vasculitis, lupus, si tiene compromiso hepático, también pensar en un lupus o alguna enfermedad sistémica diferente que no se pueda estar dando ese compromiso articular, compromiso renal, lupus, por ejemplo, entre otras enfermedades. Tip de ayuda importante: al examen físico articular. Recuerden que dijimos que estos pacientes, en general el dolor inflamatorio, característicamente tiene edema, tiene dolor, tiene aumento del calor, pero generalmente no tiene eritema. Cuando una articulación tiene eritema, yo debo pensar siempre o en artritis séptica, en gota, en reumatismo palindrómico, en artritis psoriásica y en artritis reactiva. Estas son las típicas enfermedades que cursan con articulación eritematosa, dado que no es tan común. Entonces siempre recuerden, tip de ayuda: si yo veo esto al examen físico, debo pensar en artritis séptica, gota, reumatismo palindrómico, artritis psoriásica y artritis reactiva. Adicionalmente, a los que se están preparando para exámenes de residencia, pregunta muy frecuente: ¿qué tipo de enfermedades cursan con artritis asociadas a eritema de la articulación? Y esta es la respuesta: artritis séptica, gota, reumatismo palindrómico, artritis psoriásica y artritis reactiva. En cuanto a los factores de riesgo, muy importante, una historia familiar, que mi tía tiene lupus, que mi tía tiene artritis reumatoide, que mi mamá tiene vasculitis, eso es muy importante, que mi papá tiene espondiloartritis. Bueno, las comorbilidades, por ejemplo la obesidad, que me orientan a gota, la artrosis, que me pueden orientar a enfermedad por cristales de CPPD, es decir, cristales de pirofosfato cálcico, exposición ambientales como el tabaquismo para artritis reumatoide, medicamentos, por ejemplo un paciente que está inmunosuprimido y tiene una monoartritis, que es diabético y tiene una monoartritis, pensar de pronto en una artritis séptica, entre otros, por ejemplo exposiciones a enfermedades de transmisión sexual, etcétera. En cuanto a los estudios diagnósticos en general, lo más importante, y lo que siempre digo yo, es que lo más importante es el enfoque clínico, que es lo que hemos visto hasta el momento. Miren que hasta ahora no hemos hecho ningún examen, ninguna imagen, ninguna nada. Todo es enfoque clínico. Y esto es lo más importante. Hasta aquí hemos llegado simplemente con un buen interrogatorio y con buen examen físico y nada más.
Pero adicionalmente la mayoría de estos pacientes pues se les va a poder realizar un hemograma para saber si el paciente tiene anemias, tiene leucocitosis, si tiene trombocitopenia, que me orienten a enfermedades, PCR y BCG, como dijimos, generalmente las características del dolor inflamatorio hacen que orienten a una enfermedad en la cual eleva la PCR y la BCG, la función renal uroanálisis para saber si tiene compromiso renal. Generalmente todos estos pacientes, generalmente todo el mundo debe tener una prueba de VIH, pero pues principalmente personas con compromisos sistémicos definitivamente deben tener siempre una prueba de VIH, serologías virales como hepatotropos. Si ya orienta la enfermedad a una artritis reumatoide, pues tener un factor reumatoideo y un anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ANA, ENA, ANCA, complemento, no a la loca, no porque sí, no porque yo no sé el diagnóstico, entonces debo hacerle exámenes autoinmunes, no, debe siempre ser orientado a la sospecha clínica con una alta probabilidad pretest para yo hacer ANA, ENA, ANCA, complemento o lo que sea. Estudio de líquido sinovial, por ejemplo, es fundamental, es importantísimo y prioritario en la monoartritis aguda, pero luego hablaremos del enfoque de la monoartritis. Radiografías comparativas de manos y pies, muy importante, por ejemplo, en la artritis reumatoide, para saber en la espondiloartritis, para saber si tiene compromiso, lo mismo acá imagen del esqueleto axial, para saber si tiene compromiso de sacroilitis, para saber si tiene erosiones, etcétera. Aquí les voy a mostrar unas características importantes quizás de las principales enfermedades que producen dolor poliarticular o poliartritis. Entonces la artritis reumatoide, obviamente la más importante, tiene un inicio insidioso. Generalmente es una poliartritis, puede iniciar como una oligoartritis, recuerden, generalmente es un patrón sumatorio, es franco compromiso o es muy predominante el compromiso de las metacarpofalángicas y las metatarsofalángicas en los pies, y aquí nos podemos dar cuenta porque le hacemos al examen físico una cosa que se llama el squeeze test, que simplemente tenemos la articulación y le apretamos esta parte, y si le duele, eso es un squeeze test positivo y me orienta a una artritis reumatoide. Las interfalángicas proximales, las muñecas, articulación de los pies, como decíamos. Generalmente cursa con rigidez matinal, recuerden, mayor a 30 minutos, es un patrón simétrico, por eso es importante evaluar la simetría en una de las clasificaciones. Puede tener nódulos reumatoideos y obviamente puede tener factor reumatoideo y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados positivos. Es importante la historia familiar de artritis reumatoide o de otras enfermedades autoinmunes y la exposición al tabaquismo. La gota generalmente cursa con episodios agudos, puede tener crisis que duran 1 a 2 semanas, característicamente puede ser una monoartritis como la podagra, una oligoartritis o incluso una poliartritis. Típicamente afecta las primeras la primera metatarsofalágica, que es la podagra, puede también los tobillos y las rodillas. Generalmente cursa con rigidez matinal, no tiene un patrón simétrico, miren, diferente a la artritis reumatoide, puede tener tofos, cursa con ácido úrico elevado y, como habíamos dicho, es una de las enfermedades que cursa con eritema en la articulación como en la podagra, ¿cierto? Los factores de riesgo, entonces un síndrome metabólico, pacientes diabéticos, alta ingesta calórica, alto consumo de alcohol. Bueno, el CPPD, ¿cierto? O la enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio puede ser también de inicio agudo, crisis de días a semanas, también puede tener un compromiso con monoartritis o oligoartritis de rodillas y muñecas, cursa con rigidez matinal, no tiene un patrón simétrico. Si le hacemos una radiografía podemos ver condrocalcinosis, que es como una calcificación del cartílago, lo veríamos bien en las radiografías. Y los factores de riesgo son las H's, el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipomagnesemia, la hipofosfatasia. La espondilitis anquilosante tiene un inicio insidioso. Recuerden, por ejemplo, típicamente es en los hombres jóvenes que se quejan de dolor lumbar tipo inflamatorio. Tiene rigidez matinal mayor a 30 minutos, generalmente es cuando compromete, digamos, la parte periférica, no tiene un patrón simétrico, puede cursar con uveitis anterior, con entesitis, por ejemplo, pacientes que se quejen con entesitis, dolor en el tendón de Aquiles o en la fascia plantar, pueden cursar con dactilitis, dedos en salchicha, tienen el HLA-B27 y pueden tener una historia familiar de espondiloartritis. La artritis psoriásica, digamos muy similar a lo que es otras espondiloartritis,
Cursa nuevamente con rigidez matinal, compromiso cutáneo es muy importante. Recuerden revisarle las uñas, todo paciente que se queje de dolor lumbar inflamatorio, revisarle el cuero cabelludo y revisarle las uñas. Historia familiar de psoriasis es importante como factor de riesgo. La artritis reactiva generalmente es aguda, generalmente dura menos de 6 semanas porque puede resolver solita. Cursa con mono, oligo u poliartritis con varios patrones. No cursa con rigidez matinal, tiene un patrón simétrico variable, a veces simétrico, a veces asimétrico. Cursa con conjuntivitis, uretritis, tenosinovitis, y pues el factor de riesgo es la infección gastrointestinal o genitourinaria previa. La osteoartritis generalmente es insidioso, típicamente afecta más la rodilla, las caderas, el trapecio metacarpianas, interfalángicas proximales, las interfalángicas distales. No cursa con rigidez matinal, puede cursar con una rigidez que es menos de 30 minutos, que llama gelación o gelificación. Puede tener un patrón simétrico, cursa con nódulos de Heberden y Bouchard en las manos, y factores de riesgo es la obesidad, el daño articular previo. Finalmente, entonces, como ustedes saben, siempre me gusta terminar con un caso clínico práctico para que podamos aplicar lo que hemos visto durante la charla. Esta es una mujer de 38 años con antecedentes de lupus en la madre, cuadro de 3 meses de dolor y edema de las muñecas, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas bilaterales, con rigidez matinal de 1 hora. Al examen físico vemos dolor con movimientos pasivos y activos, artritis sin eritema en las interfalángicas proximales y en las metacarpofalángicas. Aplicando nuestro algoritmo diagnóstico que lo hicimos durante la charla, entonces vamos a ver. Paso número 1, ¿le duele la articulación? Sí o no. Recuerden, tiene un dolor activo con los movimientos activos y pasivos, por lo que sí es un dolor articular. Pasamos al paso número 2, el cual saber si es un dolor mecánico o si es un dolor inflamatorio. Recuerden, tiene rigidez matinal de más de 30 minutos, es una paciente que le empeora el reposo, le mejora con la actividad, es un dolor tipo inflamatorio. Es decir, que no es mecánico y no es no articular. Pasamos al paso número 3, que son las clasificaciones. Recuerden que ella tenía un dolor de más de 6 semanas, por lo que es un dolor crónico. Y no es una monoartritis, sino que es una oligopoliartritis. Llegamos acá y cuando vemos tiene un patrón simétrico, y si le evaluamos las otras estudios que ya le hemos contado durante la charla, pues veremos que probablemente tiene una artritis reumatoide. Tiene un dolor articular inflamatorio crónico, compromiso de oligopoliartritis simétrico sumatorio, posiblemente es una artritis reumatoide. Bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado. Recuerden seguirme en todas las redes sociales y compartir este video para que podamos hacer muchos más. Se vienen muy buenas videoclases prácticas para todos. Que tengan un muy buen día.